Bien, mi nombre es Elías Cisneros. Este es un video tutorial donde vamos a revisar un procedimiento sencillo para importar una base de datos MySQL utilizando algunas herramientas destinadas para tal fin. Bueno, vamos a iniciar, vamos a revisar un esquema bastante general de los pasos que debemos realizar para cumplir con nuestro objetivo. En principio debemos examinar, la primera actividad es examinar el archivo de importación-exportación de MySQL que nos permita a nosotros obtener cierta información de interés al momento de este proceso de importación de datos. Lo segundo es que crearemos una base de datos en el gestor de base de datos MySQL. Crearemos el usuario dueño de esta instancia de la base de datos. Luego, en el cuarto paso, estaremos importando cómo está la estructura de base de datos con los datos heredados. Y finalmente examinaremos pues los resultados de esta operación. Entonces, bien, vamos primero a examinar el archivo de datos. Por acá tengo un archivo de exportación de una base de datos. Es un ejemplo bastante sencillo. Vamos a abrirlo con un editor de texto y vamos entonces a revisar qué vemos en él. En principio, en la cabecera hemos comentado la herramienta que se utilizó para generar este archivo, la versión. Vemos el nodo donde estaba instalado, la versión del lenguaje de programación, y vemos que, bueno, evidentemente esto es un archivo de una base de datos con sentencias SQL, y observamos que la base de datos se llama de esta manera, en esta línea. Este dato es muy importante porque debemos crear una base de datos con el mismo nombre que vemos acá. Seguido de esto vemos que existe una estructura tipo tabla con los atributos, tipo de datos de los atributos y algunas otras características. Observamos que la base de datos fue creada con el motor MyISON de MySQL. Y vemos un conjunto de sentencias de inserción en esa misma tabla. ¿Okay? Observamos que la cantidad de registros que vamos a estar importando, que son alrededor de 618 registros. Luego de esto observamos que hay otra estructura. En este caso, esta estructura se corresponde a una vista que hace una consulta a una tabla. Bien. Seguidamente de esto observamos un conjunto de inserciones sobre esa vista, pero bueno, esto lo podemos omitir dado que, bueno, una vista simplemente es una consulta sobre una tabla. Entonces estos datos, para nuestro caso, como se tratan de los mismos datos de la tabla Hornate Registro, vamos a omitirlos, ¿sí? Se los podemos eliminar. Bien. Entonces nos quedamos con este archivo de esta manera y tomamos este valor del nombre de la base de datos y lo copiamos. Lo necesitaremos más adelante. Bien, volvamos a la presentación. El siguiente paso es la creación de la base de datos en el gestor de base de datos. Bien, tengo por acá la herramienta php_admin, el cual me permite administrar las funcionalidades del gestor de la base de datos, una herramienta web.
y me encuentro en la pantalla que me permite crear la base de datos. Esta herramienta me solicita acá crear una base de datos, me solicita el nombre. Entonces vamos a copiar el nombre que se encuentra en el archivo de exportación de la base de datos. Dejamos estos valores por omisión y creamos nuestra base de datos. La herramienta nos indica que se ha creado satisfactoriamente la base de datos. Sigamos con el esquema de trabajo. Lo siguiente que sigue es crear el usuario dueño de la base de datos. Bien, volvamos a la herramienta de PHP-MyAdmin y nos dirigimos, para crear este usuario, nos dirigimos a la pestaña privilegios. Bien. Aquí me lista los usuarios que están creados en el gestor de base de datos. Vamos a crear un nuevo usuario. Bien. Me muestra una interfaz para ingresar los datos del usuario de la base de datos. Vamos a utilizar el mismo usuario que el nombre de la base de datos. Vamos a decir que este usuario se refiere a este servidor local. Le colocamos una contraseña. Y en cuanto a los privilegios, le asignamos privilegios a este usuario para esta instancia de la base de datos. Asignamos todos los privilegios. Bien. Finalmente hemos logrado crear el usuario y asignarle los privilegios. Bien. Y nos vamos a dirigirnos al siguiente paso del esquema. Lo que corresponde a continuación es la importación de la estructura de base de datos. Bien, vámonos nuevamente a la herramienta PHP-MyAdmin. Bien, y nos vamos a la pestaña de importar. Aquí yo preferiría que inicialmente vayamos a la pestaña de base de datos y seleccionemos la base de datos que acabamos de crear. Bien, ya estando seguros que estamos trabajando en esta instancia, ahora sí podemos irnos a la etiqueta de importar, donde se nos va a solicitar en principio la ruta donde se encuentra el archivo de importación. Ahí tenemos que indicarle la ruta donde está nuestra archivo.sql. Verificamos nuevamente que hayamos eliminado los datos de inserción sobre la vista. Guardamos y procedemos entonces a buscar el archivo. Bien. Aquí nos dan otras opciones. Vamos a dejarlas por omisión. Decimos que el tipo de archivo que vamos a importar es un SQL y le damos continuar. La herramienta nos ha arrojado que la importación se ejecutó exitosamente y se cargaron 568 registros. Bien, el último paso es examinar los resultados de la importación. Podemos entonces irnos a los objetos que se crearon en la base de datos. Observamos que acá hay una tabla registro y hay una vista. Bien, aquí vemos que esta tabla registro fue creada con el motor MyJSON de MySQL y el otro que es de tipo vista. Bien. Si nos colocamos dentro de la tabla registro Hornastek, podemos ver la estructura de la tabla, cada uno de los campos, atributos con su tipo de datos. Bien. Y podemos ver la información cargada en él. Tenemos todos los datos cargados. Bien. Volviendo para examinar la vista,
a colocarnos acá. Nos dicen los atributos de la vista, las columnas. Bien, y vemos el resultado de la vista. Bien, volviendo nuevamente a la tabla, a la base de datos. Bueno, observamos que es un proceso bastante sencillo. La realización de una importación de una estructura de una base de datos previamente generada. Y bueno, los invito a que tomen este ejemplo como punto de partida para sus prácticas en cada uno de sus proyectos. Entonces, en próximos videotutoriales abordaremos otras herramientas útiles para la gestión de proyectos informáticos. Muchas gracias.